Última hora. Durante semanas escuchamos exactamente la misma historia, que Inglaterra era demasiado poderosa, que sus jugadores valían cientos de millones de euros, que México no estaba al mismo nivel, y que el partido terminaría confirmando todo lo que muchos analistas llevaban repitiendo desde antes del Mundial. Pero cuando el balón comenzó a rodar en el Estadio Azteca, algo inesperado empezó a suceder. México no salió a defenderse. México no salió a esconderse. México salió a competir. Y eso cambió absolutamente todo. Porque enfrente no estaba cualquier selección. Estaba una de las plantillas más caras del planeta. Un equipo repleto de figuras internacionales. Jugadores de la Premier League. Futbolistas acostumbrados a los mejores estadios del mundo. Y aún así, durante gran parte del encuentro, México logró hacer algo que muy pocos imaginaban: poner nerviosa a Inglaterra. La sorpresa comenzó a sentirse desde las tribunas, porque cada recuperación mexicana era celebrada como un gol. Cada ataque levantaba a miles de personas de sus asientos, y cada avance del Tri aumentaba la presión sobre los ingleses. De repente, los favoritos comenzaron a verse incómodos. 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 Y de repente, millones de personas alrededor del mundo comenzaron a darse cuenta de algo. México no había llegado hasta aquí por casualidad. Lo más impresionante fue que esta selección estaba formada por una generación que muchos todavía estaban aprendiendo a conocer. Jóvenes, hambrientos, sin miedo, y con una determinación que sorprendió incluso a quienes habían seguido cada partido del torneo. Por eso, mientras avanzaban los minutos, la conversación en redes sociales empezó a cambiar. Los comentarios dejaron de preguntar cuántos goles iba a marcar Inglaterra. Y comenzaron a preguntarse otra cosa. ¿Y si México da la sorpresa? ¿Y si Inglaterra realmente está sufriendo? ¿Y si el Tri está más cerca de lo que todos imaginaban? Porque una cosa quedó clara para cualquiera que estuviera viendo el encuentro. Los ingleses no estaban jugando contra una selección resignada. Estaban jugando contra un equipo que creía en sí mismo. Y eso los obligó a luchar cada balón como si fuera el último. Las imágenes comenzaron a recorrer el mundo. Las tribunas vibrando, los aficionados cantando, las banderas mexicanas ondeando en cada rincón del estadio, y un ambiente tan intenso que incluso varios comentaristas internacionales reconocieron que estaban presenciando algo especial. Porque cuando más de 100,000 personas empujan en una misma dirección, el impacto se siente, y los ingleses lo sintieron en cada presión, lo sintieron en cada jugada dividida, y lo sintieron cada vez que México se acercaba al área rival. Pero espera, porque lo más increíble no ocurrió durante el partido. Lo más increíble ocurrió después. Porque cuando terminó el encuentro, un gesto inesperado dejó a miles de aficionados hablando. Un gesto que involucró a una de las figuras de Inglaterra. Y a un joven mexicano llamado Gilberto Mora. Y cuando veas lo que pasó entre ambos al finalizar el partido, entenderás por qué el mundo entero comenzó a mirar al Tri con otros ojos. Pero espera, porque lo más increíble no ocurrió durante el partido. Lo más increíble ocurrió después. Porque cuando terminó el encuentro, un gesto inesperado dejó a miles de aficionados hablando. Un gesto que involucró a una de las figuras de Inglaterra y a un joven mexicano llamado Gilberto Mora. Porque mientras los jugadores abandonaban el campo, ocurrió algo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Uno de los futbolistas ingleses más importantes fue directamente a buscar a Mora, no para reclamarle, no para discutir, no para intercambiar palabras polémicas. Fue a buscarlo para pedirle su camiseta. Y ese momento dijo mucho más que cualquier conferencia de prensa, porque en el fútbol existe un lenguaje que todos los jugadores entienden: el respeto. Y cuando una estrella internacional busca a un futbolista tan joven para intercambiar camisetas, está enviando un mensaje muy claro: reconocimiento, reconocimiento al talento, reconocimiento al esfuerzo. Y reconocimiento a un jugador que se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo.
Eso llamó poderosamente la atención, porque estamos hablando de un muchacho que todavía ni siquiera ha cumplido los 18 años. Un jugador que hace poco era prácticamente desconocido para gran parte del público internacional, y que ahora comenzaba a recibir la atención de figuras que compiten en las ligas más importantes del planeta. Por eso muchos aficionados mexicanos reaccionaron con orgullo. Porque durante años se escuchó que México no producía talento suficiente, que los jóvenes mexicanos no podían competir al máximo nivel, y sin embargo, ahí estaba la evidencia, frente a millones de espectadores. Uno de los futbolistas más importantes de Inglaterra, reconociendo públicamente a una de las nuevas promesas mexicanas. Pero esa no fue la única señal, porque a medida que comenzaron a aparecer entrevistas posteriores al partido, también surgieron declaraciones que sorprendieron a muchos. Declaraciones donde varios analistas internacionales reconocían algo que pocos querían admitir antes del encuentro. México había competido. México había presionado. Y México había obligado a Inglaterra a trabajar mucho más de lo esperado. Eso explica por qué tantas personas comenzaron a cambiar su discurso. Porque una cosa es hablar antes del partido, y otra muy distinta es analizar lo que realmente ocurrió dentro de la cancha. Y lo que ocurrió fue simple. México nunca bajó los brazos. México nunca dejó de luchar. Y México obligó a una de las selecciones más valiosas del planeta a mantenerse alerta hasta el último minuto. Por eso la sensación entre muchos aficionados era extraña. Había tristeza por la eliminación, pero también había orgullo. Mucho orgullo. Porque por primera vez en mucho tiempo, millones de mexicanos sintieron que estaban viendo una selección diferente. Una selección joven, una selección valiente. Y una selección que parecía tener un futuro enorme por delante. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque mientras el mundo hablaba de Gilberto Mora, comenzó a surgir otra pregunta. Una pregunta que podría cambiar completamente el futuro de varios jugadores mexicanos. Y cuando descubras quiénes empezaron a seguir de cerca a las nuevas figuras del Tri, entenderás por qué este mundial podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande. Porque mientras el mundo hablaba de Gilberto Mora, comenzó a surgir otra pregunta. Una pregunta que podría cambiar completamente el futuro de varios jugadores mexicanos. Y cuando empezaron a aparecer las primeras reacciones internacionales, muchos aficionados comprendieron que este mundial había dejado algo mucho más valioso que un simple resultado. Había dejado una nueva imagen de México. Porque durante años se repitió una idea. Que los jugadores mexicanos no podían competir al máximo nivel, que las grandes ligas europeas buscaban talento en otros países, y que México estaba destinado a quedarse un escalón por debajo de las grandes potencias. Pero algo cambió durante este torneo, y lo cambió una generación que decidió dejar de escuchar esas historias. Una generación que salió a demostrarlo dentro de la cancha. Por eso cada vez más expertos comenzaron a destacar los nombres de varios jóvenes mexicanos. No solamente Gilberto Mora, también otros futbolistas que demostraron personalidad en los momentos más difíciles. Porque cuando enfrentas a una potencia mundial y aún así eres capaz de competir de igual a igual, el mundo empieza a prestar atención. Y eso es exactamente lo que ocurrió. De repente, comenzaron a aparecer reportes, comentarios, análisis y opiniones de especialistas que reconocían algo que hace apenas unos meses parecía impensable. México tiene talento, mucho talento, y sobre todo tiene juventud. Una juventud que todavía tiene margen para crecer. Eso es lo que más entusiasmo genera entre los aficionados. Porque si esta selección logró llegar hasta aquí con jugadores tan jóvenes, la pregunta surge de manera natural. ¿Qué puede pasar dentro de 4 años? ¿Qué puede pasar cuando estos futbolistas tengan más experiencia? ¿Qué puede pasar cuando hayan jugado cientos de partidos más? Y esa pregunta comenzó a generar ilusión. Una ilusión que no se veía desde hace mucho tiempo. Porque incluso después de la eliminación, la conversación no giraba únicamente alrededor del resultado. Giraba alrededor del futuro. Giraba alrededor de lo que viene. Y giraba alrededor de una sensación que se repetía constantemente entre la afición. La sensación de que México finalmente encontró una base sobre la cual construir algo grande.
Por eso muchos aficionados decidieron quedarse con lo positivo. Porque más allá del marcador final, hubo algo imposible de ignorar: la actitud, la entrega y el carácter que mostró el equipo durante todo el torneo. Características que históricamente siempre han sido admiradas por la afición mexicana. Y precisamente por eso comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo, mensajes de orgullo, mensajes de agradecimiento y mensajes que reflejaban una idea muy clara: México perdió un partido, pero ganó respeto. Y en ocasiones, ese respeto vale muchísimo más de lo que la gente imagina. Pero espera, porque mientras millones de personas seguían reaccionando al desempeño del Tri, ocurrió algo que terminó sorprendiendo incluso a quienes ya estaban orgullosos del equipo. Porque empezaron a surgir declaraciones desde Europa que confirmaban algo que muy pocos estaban viendo venir. Y cuando escuches lo que comenzaron a decir sobre los jugadores mexicanos, entenderás por qué este mundial podría marcar un antes y un después para el fútbol mexicano. Porque empezaron a surgir declaraciones desde Europa que confirmaban algo que muy pocos estaban viendo venir. Y cuando los aficionados comenzaron a leer esos comentarios, la percepción sobre este mundial empezó a cambiar. Porque durante años el fútbol mexicano estuvo acostumbrado a escuchar críticas. Críticas sobre su nivel, críticas sobre sus jugadores y críticas sobre su capacidad para competir contra las grandes potencias. Pero esta vez estaba ocurriendo algo distinto. Esta vez comenzaban a aparecer elogios. Y esos elogios llegaban precisamente desde lugares donde el nivel de exigencia es enorme. Porque cuando una selección logra llamar la atención de personas que viven y respiran fútbol todos los días, significa que algo hizo bien. Y México hizo muchas cosas bien durante este torneo. Lo hizo con orden, lo hizo con personalidad, y lo hizo con una generación que nunca pareció intimidarse ante la magnitud de los rivales. Eso fue lo que más llamó la atención: la ausencia de miedo. Porque históricamente uno de los grandes problemas de muchas selecciones era que entraban derrotadas antes de jugar. Entraban pensando en evitar una goleada. Entraban pensando en resistir. Pero esta generación mostró algo diferente. Salió a competir. Y cuando una selección sale a competir de verdad, incluso los gigantes comienzan a respetarla. Por eso la imagen de los jugadores ingleses al finalizar el encuentro generó tantas reacciones. Porque lejos de celebrar como si hubieran aplastado a un rival inferior, mostraban señales de alivio, mostraban cansancio, mostraban respeto, y mostraban algo que no todos esperaban ver: reconocimiento. Reconocimiento a un equipo que les exigió mucho más de lo previsto. Eso fue lo que millones de aficionados comenzaron a destacar. Porque el respeto no se compra, el respeto se gana. Y México lo ganó dentro de la cancha. Por eso hoy se habla tanto de esta selección, no solamente por los resultados, sino por la forma en que consiguió esos resultados. Porque los aficionados recuerdan los marcadores, pero también recuerdan las emociones. Y pocas cosas generan más emoción que ver a un grupo de jóvenes enfrentarse sin miedo a los mejores del mundo. Eso conecta con la gente, eso inspira, y eso explica por qué tantas personas terminaron apoyando a esta selección. Incluso personas que normalmente no siguen el fútbol, incluso personas que rara vez ven un partido, porque había algo especial en esta historia, algo que hacía querer seguir viendo qué iba a pasar después. Y precisamente ahí aparece otro detalle que está llamando muchísimo la atención. Porque mientras millones de personas hablan de lo que México hizo en el Mundial, también están empezando a hablar de lo que México puede hacer en el futuro. Y cuando descubras por qué tantos expertos creen que esta generación apenas está comenzando, entenderás por qué la ilusión de la afición mexicana sigue más viva que nunca. Y cuando descubras por qué tantos expertos creen que esta generación apenas está comenzando, entenderás por qué la ilusión de la afición mexicana sigue más viva que nunca. Porque si algo dejó claro este mundial, es que México ya no depende únicamente de nombres históricos. Durante mucho tiempo, cada vez que se hablaba de la selección mexicana, aparecían los mismos referentes, las mismas figuras, los mismos líderes y los mismos jugadores que durante años cargaron con la responsabilidad de representar a todo un país. Pero ahora, la situación parece diferente.
porque esta nueva generación está comenzando a construir su propia historia. Y eso es algo que emociona a millones de aficionados, porque cuando aparecen jóvenes capaces de competir contra futbolistas de élite mundial, automáticamente surge una sensación de esperanza, la esperanza de que lo mejor todavía esté por venir. Por eso muchos especialistas comenzaron a destacar un dato que pasó desapercibido para gran parte del público: la edad. Porque varios de los jugadores que más llamaron la atención durante el torneo todavía tienen muchos años por delante. Años para mejorar, años para ganar experiencia y años para convertirse en referentes internacionales. Eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando únicamente del mundial que acaba de terminar. Estamos hablando del mundial que viene y del que vendrá después. Por eso la conversación se volvió tan interesante, porque mientras algunos se concentraban exclusivamente en el resultado frente a Inglaterra, otros empezaban a mirar mucho más lejos. Empezaban a imaginar lo que podría ocurrir si esta generación continúa creciendo, si estos jugadores siguen desarrollándose, y si el fútbol mexicano logra aprovechar todo el talento que ha comenzado a surgir. Eso explica por qué el ambiente alrededor del equipo sigue siendo tan positivo, porque incluso quienes sintieron tristeza por la eliminación reconocen algo importante. Esta selección dejó sensaciones diferentes, sensaciones que no se habían visto en mucho tiempo. La sensación de competir, la sensación de creer, y la sensación de que México puede mirar a cualquier rival de frente, sin complejos, sin miedo y sin sentirse inferior. Eso tiene un valor enorme, porque muchas veces los grandes cambios comienzan precisamente así, con una generación que se niega a aceptar los límites que otros intentan imponerle. Y eso fue exactamente lo que mostraron estos jugadores. Por eso los mensajes de apoyo no han dejado de aparecer. Por eso las redes siguen hablando del equipo. Y por eso millones de personas continúan sintiendo orgullo. Porque más allá del resultado final, esta selección logró recuperar algo que para muchos era fundamental: la ilusión. Y cuando un país recupera la ilusión, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Pero espera, porque todavía hay un detalle que está provocando una enorme reacción entre los aficionados. Un detalle relacionado con la imagen que México dejó ante el mundo. Y cuando veas cómo reaccionaron miles de personas fuera del país después de este mundial, entenderás por qué muchos consideran que el verdadero triunfo de México va mucho más allá del marcador. Porque todavía hay un detalle que está provocando una enorme reacción entre los aficionados. Un detalle relacionado con la imagen que México dejó ante el mundo. Y cuando observas todo lo que ocurrió durante este mundial, resulta difícil no sentirse orgulloso. Porque México no solamente mostró fútbol, México mostró organización, México mostró pasión, México mostró capacidad, y México mostró algo que millones de visitantes pudieron comprobar con sus propios ojos: la hospitalidad de su gente. Por eso tantas imágenes se hicieron virales. Aficionados de distintos países conviviendo, familias celebrando juntas, turistas recorriendo las ciudades anfitrionas, y miles de personas descubriendo una realidad muy distinta a la que algunos imaginaban antes de llegar. Eso tuvo un impacto enorme, porque muchas veces la percepción de un país cambia cuando las personas lo conocen directamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante este mundial. Por eso tantos visitantes se fueron hablando bien de México. Por eso tantas publicaciones destacaron el ambiente. Y por eso tantas personas comenzaron a mirar al país con otros ojos. Ese quizás sea uno de los mayores triunfos de todos. Porque los partidos duran 90 minutos. Pero la imagen que un país deja en millones de personas puede durar toda la vida. Y México dejó una huella dentro de la cancha. Y también fuera de ella. Por eso hoy tantos aficionados prefieren quedarse con lo positivo, con la entrega, con el esfuerzo, con la valentía y con la sensación de que esta generación apenas está comenzando. Porque si algo demostró el Tri durante este torneo es que tiene futuro. Y cuando una selección tiene futuro, siempre existe una nueva oportunidad, siempre existe un nuevo desafío, y siempre existe un nuevo sueño por perseguir. Por eso millones de mexicanos siguen apoyando a sus jugadores.
porque saben que detrás de cada derrota también existe aprendizaje, y detrás de cada aprendizaje existe crecimiento. Eso es precisamente lo que ilusiona a la afición. La posibilidad de que estos jóvenes sigan evolucionando. La posibilidad de que varios den el salto a las mejores ligas del mundo. Y la posibilidad de que el próximo gran capítulo del fútbol mexicano esté mucho más cerca de lo que muchos imaginan. Al final, el marcador quedará en la historia. Pero también quedará algo más. El respeto ganado, la admiración recibida y la certeza de que México fue capaz de competir de tú a tú contra una de las mayores potencias del planeta. Eso nadie podrá borrarlo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta generación puede llevar a México todavía más lejos? ¿Quién fue para ti el mejor jugador del Tri en este mundial? ¿Y qué futuro le ves a Gilberto Mora? Déjalo en los comentarios. Y si te sientes orgulloso de esta selección, escribe: México nunca se rinde, para demostrar que la afición sigue más unida que nunca. Suscríbete a El Factor Mexicano, activa la campana y acompáñanos en los próximos videos. Porque mientras algunos siguen dudando, México continúa demostrando que tiene mucho más que decir.